discípulos y maestros. Mis amados, ¿qué es el amor? Vivirlo y conocerlo es muy fácil, pero definirlo es difícil. Es como preguntarle a un pez, ¿qué es el mar? El pez podría responder, esto es el mar. Está por todas partes. Pero si insistes, por favor, define qué es el mar, no solo lo indiques, entonces el problema se vuelve realmente complicado para el pez. En la vida humana, todo lo bueno, lo bello y lo verdadero solo se puede vivir, solo se puede conocer. Uno solo puede serlo, pero es muy difícil definirlo, hablar de ello. La desgracia es que algo que los humanos deberían haber vivido, algo que en realidad está destinado a ser vivido, solo ha sido objeto de conversación durante los últimos 5 o 6 mil años. Se habla y se discute sobre el amor, se cantan canciones de amor, se entonan himnos devocionales de amor, pero el amor en sí mismo no tiene cabida en la vida de los seres humanos. Si indagamos en lo más profundo del ser humano, descubriremos que ninguna otra palabra que utiliza es más falsa que amor. Lo más lamentable es que crea que quienes han falseado el amor, quienes han bloqueado todos sus cauces, son sus ancestros directos. La religión habla de amor, pero el tipo de amor que ha rodeado al ser humano hasta ahora, como una desgracia, solo ha cerrado todas las puertas al amor en su vida. En esto no existe una diferencia fundamental entre Oriente y Occidente, entre la India y América. El río del amor aún no se ha manifestado en los seres humanos. Y culpamos al hombre por esto, culpamos a la mente. Decimos que los seres humanos son malos, que la mente es venenosa, y que por eso no fluye el amor en nuestras vidas. La mente no es veneno. Quienes la llaman venenosa en realidad han envenenado el amor y no le han permitido nacer. ¿Cómo puede la mente ser veneno? Nada en este mundo es veneno. Nada es veneno en toda la existencia. Todo es néctar. Son los seres humanos quienes han convertido todo este néctar en veneno, y los principales culpables son los supuestos maestros, los supuestos hombres santos y santos, los supuestos religiosos. Es necesario comprender esto en detalle, porque si no se ve con claridad, no hay posibilidad de amor en la vida de ningún ser humano, ni siquiera en el futuro. Seguimos utilizando precisamente aquello que ha impedido que nazca el amor, como fundamento para su surgimiento. El problema radica en que, aunque principios totalmente erróneos se repiten a lo largo de los siglos, no logramos percibir sus fallas fundamentales debido a dicha repetición. En cambio, se considera que los seres humanos están equivocados por ser incapaces de cumplir con los requisitos de esos principios. He oído. Un vendedor ambulante de abanicos pasaba frente al palacio del rey, gritando: «He creado abanicos únicos y maravillosos. Nunca antes se habían visto abanicos como estos». El rey tenía una colección de abanicos de todo tipo, procedentes de todos los rincones del mundo, así que sintió curiosidad. Se asomó al balcón para observar al vendedor de abanicos únicos y maravillosos. A él le parecieron abanicos comunes, que apenas valían un centavo, pero aún así llamó al hombre que estaba arriba. El rey preguntó: «¿Qué tienen de especial esos abanicos? ¿Y cuál es su precio?». El vendedor ambulante respondió: «Majestad, no cuestan mucho. Teniendo en cuenta la calidad de estos ventiladores, el precio es muy bajo, 100 rupias por ventilador». El rey quedó asombrado. 100 rupias. Este abanico, que vale un paisa, se consigue en cualquier parte del mercado. Y usted pide 100 rupias. ¿Qué tienen de especial estos abanicos? El vendedor ambulante dijo: «¿Qué tiene de especial? Cada abanico tiene una garantía de 100 años. Durante 100 años no se estropeará». «Por lo que veo, parece imposible que dure siquiera una semana», dijo el rey. «¿Intentáis engañarme? ¿Es esto un fraude descarado, y encima con el propio rey?». El vendedor respondió: «Señor, ¿cómo me atrevería?
Usted sabe muy bien, señor, que paso a diario bajo su balcón vendiendo mis abanicos. El precio es de 100 rupias por abanico, y me hago responsable si no dura 100 años. Estoy disponible en la calle todos los días. Y, sobre todo, usted es el gobernante de esta tierra. ¿Cómo podría atreverme a engañarlo? El abanico se compró al precio solicitado. Aunque el rey desconfiaba del vendedor ambulante, moría de curiosidad por saber en qué se basaba para hacer semejante afirmación falsa. Se le ordenó al vendedor que se presentara de nuevo al 7º día. La varilla central del ventilador se salió a los 3 días, y el ventilador entero se desintegró antes de que terminara la semana. El rey estaba seguro de que el vendedor de abanicos no volvería a aparecer, pero para su completa sorpresa, el hombre se presentó tal como se le había pedido, puntualmente, el 7º día. A su servicio, su majestad el rey estaba furioso. Sin vergüenza. Tonto. Mira. Ahí está tu abanico, hecho pedazos. Así está después de una semana, y tú garantizaste que duraría 100 años. ¿Estás loco o eres un tramposo de primera? El hombre respondió humildemente. Con el debido respeto, parece que mi señor no sabe usar los ventiladores. El ventilador debe durar 100 años. Está garantizado. ¿Cómo lo usaba usted? El rey dijo. Dios mío. Ahora también tendré que aprender a abanicarme. Por favor, no te enfades. ¿Cómo es posible que el aficionado haya llegado a este final en tan solo 7 días? ¿Cómo lo has conseguido? El rey levantó el abanico y mostró cómo se abanica uno. El hombre dijo, ahora lo entiendo. No deberías abanicar así. ¿Qué otra opción hay? Preguntó el rey. El hombre explicó, sujeta el ventilador con firmeza. Manténlo fijo frente a ti y luego mueve la cabeza de un lado a otro. El ventilador durará 100 años. Tú morirás, pero el ventilador permanecerá intacto. El ventilador no tiene ningún problema. La forma en que lo usas es incorrecta. Mantén el ventilador firme y mueve la cabeza. ¿Dónde está el problema de mi ventilador? El problema es tuyo, no de mi ventilador. Esta es la situación de la humanidad. El ser humano de hoy es producto de una cultura milenaria, de 5, 6 o 10 mil años. Pero se culpa al ser humano de estar equivocado, no a la cultura. El hombre se está pudriendo, pero la cultura es alabada. Nuestra gran cultura, nuestra gran religión, todo es grandioso. Y este ser humano es su fruto. Pero no, el hombre está equivocado y debería cambiar. Y, sin embargo, nadie se atreve a cuestionar si la cultura y la religión que no han logrado llenar a los humanos de amor en 10.000 años podrían estar equivocadas. Y si el amor no ha evolucionado en los últimos 10.000 años, ¿qué posibilidad hay, basándonos en esta misma cultura y esta misma religión, de que el amor llegue a llenar a los humanos en el futuro? Lo que no se logró en los últimos 10.000 años, tampoco se logrará en los próximos 10.000. El ser humano de hoy será el mismo mañana. Los seres humanos siempre han sido iguales y seguirán siéndolo, y aún así seguimos coreando consignas que alaban esta cultura y religión, y que glorifican a los santos y hombres santos. Ni siquiera estamos dispuestos a considerar que nuestra cultura y nuestra religión puedan tener la culpa. Quiero decirles que sí lo son. Y el ser humano de hoy es la prueba. ¿Qué otra prueba puede haber? Si plantamos una semilla y el fruto es venenoso y amargo, ¿qué prueba? Prueba que la semilla debió ser venenosa y amarga. Claro que es difícil predecir si una semilla en particular dará un fruto amargo o no. Se puede examinar con atención, presionarla o abrirla, pero no se puede predecir con certeza si el fruto será amargo. Siembren una semilla. Una planta brotará. Pasarán los años. Un árbol surgirá, extenderá sus ramas hacia el cielo, dará fruto, y solo entonces sabrán si la semilla sembrada era amarga o no. El ser humano de hoy es el fruto de esas semillas de cultura y religión que se sembraron hace 10.000 años y que se han cultivado desde entonces. Y el fruto es amargo. Está lleno de conflicto y odio. Pero seguimos alabando esas mismas semillas y creemos que de ellas nacerá el amor. Quiero decirles que eso no sucederá, porque las religiones han aniquilado el potencial fundamental para el nacimiento del amor. Lo han envenenado. Se puede ver más amor en las aves, los animales y las plantas, que no tienen religión ni cultura, que en los seres humanos.
Se puede ver más amor en las tribus incivilizadas y atrasadas de las selvas, que no tienen religión, civilización ni cultura desarrolladas, que en las personas supuestamente progresistas, cultas y civilizadas de hoy. ¿Por qué los seres humanos se vuelven cada vez más estériles en amor a medida que se civilizan y cultivan? Cuanto más influenciados están por las religiones, cuanto más acuden a templos e iglesias a rezar. Ciertamente existen algunas razones, y deseo analizar dos de ellas. Si se logran comprender, los canales bloqueados del amor podrán liberarse y el Ganges del amor podrá fluir de nuevo. El amor reside en cada ser humano. No necesita ser traído de ningún lugar. No es algo que deba buscarse. Está ahí. Es el anhelo mismo de la vida en cada persona. Es la esencia misma de la vida en cada persona. Pero está atrapado por altos muros por todas partes y no puede manifestarse. A su alrededor hay rocas, y el arroyo no puede brotar. La búsqueda del amor, la disciplina del amor, no es algo que se pueda aprender yendo a algún lugar. Un escultor trabajaba en una roca. Alguien que había venido a ver cómo se hacía una estatua no vio rastro de ninguna estatua. Solo observó cómo se tallaba la piedra aquí y allá con cincel y martillo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó la persona. ¿No vas a hacer una estatua? He venido a ver cómo se hace una estatua, pero solo te veo picando piedra. El artista dijo. La estatua ya está oculta en su interior. No hay necesidad de hacerla. De alguna manera, la masa inútil de piedra que la rodea debe separarse de ella, y entonces la estatua se manifestará. Una estatua no se hace, solo se descubre. Se destapa. Se saca a la luz. El amor reside en el interior de los seres humanos. Solo necesita ser liberado. La cuestión no es cómo producirlo, sino cómo descubrirlo. Hay algo con lo que nos hemos cubierto que impide que el amor aflore. Intenta preguntarle a un médico qué es la salud. Es muy extraño, pero ningún médico en el mundo puede decirte qué es la salud. Toda la ciencia médica se ocupa de la salud, pero no hay nadie que pueda definirla. Si les preguntas a los médicos, te dirán, solo puedo decirte qué son las enfermedades o cuáles son sus síntomas. Conozco los diferentes términos técnicos y descripciones de cada enfermedad. Pero la salud, de la salud no sé nada. Solo puedo afirmar que lo que queda cuando no hay enfermedad es salud. Esto se debe a que la salud está oculta en el interior del ser humano. La salud está más allá de la definición de ser humano. La enfermedad viene del exterior, por lo tanto, se puede definir. La salud viene del interior, por lo tanto, no se puede definir. Solo podemos decir que la ausencia de enfermedad es salud. Pero esta no es la definición de salud. No has dicho nada directamente sobre ella. La verdad es que la salud no tiene que crearse. O bien está oculta por la enfermedad, o se manifiesta cuando la enfermedad desaparece o se cura. La salud está dentro de nosotros. La salud es nuestra naturaleza intrínseca. El amor reside en nuestro interior. Es nuestra naturaleza intrínseca. Por lo tanto, es fundamentalmente erróneo pedir a los seres humanos que cultiven el amor. El problema no radica en cómo cultivarlo, sino en cómo investigar y descubrir por qué no se manifiesta. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es la dificultad? ¿Dónde está la barrera? Si no hay barreras, el amor se manifestará por sí solo. No necesita ser enseñado ni explicado. Si no existieran las barreras de la cultura errónea y los condicionamientos impuestos, todos estaríamos llenos de amor. Es inevitable. Nadie puede evitar el amor. El amor es nuestra naturaleza intrínseca. El Ganges nace en el Himalaya. Es natural que fluya. Está vivo, tiene agua, fluirá y encontrará el océano. No le preguntará a un policía ni a un sacerdote cómo llegar al océano. ¿Acaso has visto alguna vez un río parado en una encrucijada preguntándole a un policía dónde está el océano? La búsqueda del océano está intrínsecamente ligada a su esencia. Y posee la energía suficiente para atravesar montañas y rocas, cruzar llanuras y alcanzar el océano. Por muy lejos o escondido que esté el océano, el río sin duda lo encontrará. Y el río no tiene guía ni mapa que le indique por dónde debe pasar, pero sin duda llega. ¿Pero qué pasaría si se construyeran represas en su camino? ¿Qué pasaría si se levantaran altos muros alrededor del río? Un río supera y rompe las barreras naturales, pero si se crean barreras artificiales, es posible que no llegue al océano. Es importante comprender esta diferencia. Ninguna barrera natural es realmente una barrera.
Por eso un río llega al océano. Atraviesa las montañas y llega al océano. Pero si los seres humanos inventan, si los seres humanos hacen arreglos, pueden impedir que un río llegue al océano. En la naturaleza existe una unidad fundamental, una armonía. Los obstáculos naturales, los obstáculos aparentes que se observan en la naturaleza, son quizás desafíos para despertar energía. Sirven como llamados a invocar lo latente en el ser. Tal vez no exista tal obstáculo. Sembramos una semilla. Parece como si la capa de tierra que la cubre la presionara, impidiendo su crecimiento. Pero no es así. Si esa capa de tierra no está presente, la semilla no puede germinar. Exteriormente parece que la capa de tierra mantiene la semilla presionada, pero lo hace para que pueda madurar, desintegrarse y transformarse en un brote. Exteriormente parece que la tierra obstruye la semilla, pero la tierra es solo una aliada, que la ayuda a crecer. La naturaleza es armonía, una sinfonía rítmica. Pero la artificialidad que los humanos le han impuesto, las construcciones que han añadido y los artilugios mecánicos que han introducido en el curso de la vida han creado obstáculos. Muchos ríos como el Ganges han dejado de fluir, y entonces se culpa al río. No vemos la necesidad de culpar a una semilla. Si no germina, pensamos que la tierra no era la adecuada, que le faltó agua o calor. Pero si las flores del amor no florecen en la vida de alguien, decimos, tú eres el responsable. Nadie piensa en la tierra inadecuada, en la escasez de agua o en la falta de calor como las razones por las que la planta de esa persona no ha crecido, no se ha desarrollado y no ha podido florecer. Quiero decirles que los obstáculos fundamentales son obra del hombre, creados por los humanos. De lo contrario, el río del amor debería fluir y llegar al océano de la vida. Los humanos estamos aquí para fluir como amor y alcanzar la divinidad. ¿Cuáles son los obstáculos artificiales que hemos creado? En primer lugar, hasta ahora, toda la cultura humana se ha opuesto al sexo, a la pasión. Esta oposición, esta negación, ha aniquilado la posibilidad del nacimiento del amor en los seres humanos. La simple verdad es que el sexo es el punto de partida de todo camino hacia el amor. La cuna del amor, el Gangotri del amor, la fuente, el origen del Ganges del amor, es el sexo. Y todos le son hostiles. Todas las culturas, todas las religiones, todos los gurús, todos los hombres santos. Así que esto es un ataque al Gangotri mismo, a su fuente, y el río se detiene ahí. El sexo es pecado. El sexo es irreligioso. El sexo es veneno. Y ni siquiera pensamos que es la energía sexual la que, en última instancia, se transforma y transmuta en amor. La evolución del amor no es más que energía sexual transformada. Al observar un trozo de carbón, jamás se nos ocurriría que ese mismo carbón se transformará en un diamante. No existe una diferencia esencial entre el carbón y un diamante. Los elementos que componen un trozo de carbón son los mismos que los de un diamante. Tras un proceso que dura miles de años, el carbón se convierte en diamante. Pero el carbón no se considera importante. Cuando se guarda carbón en una casa, se almacena en un lugar donde las visitas no puedan verlo, mientras que los diamantes se llevan en el cuello o en el pecho para que todos los vean. Diamantes y carbón son lo mismo. Pero no parece haber una relación visible entre ambos, como si fueran dos puntos en un viaje realizado por el mismo elemento. Si uno está en contra del carbón, lo cual es muy probable, porque a primera vista no tiene nada más que ofrecer que hollín negro, la posibilidad de su transformación en diamante termina ahí mismo. Es el carbón mismo el que podría haberse transformado en diamante. Es la energía sexual la que se transforma en amor. Pero todos están en contra, le son hostiles. Incluso la gente supuestamente buena está en contra. Y esta oposición no ha permitido que la semilla germine, destruyendo el palacio del amor desde sus cimientos en el primer paso. El carbón nunca se convierte en diamante porque la aceptación necesaria para su evolución, para su proceso de transformación, está fuera de toda discusión. ¿Cómo puede transformarse algo a lo que nos hemos vuelto hostiles, a lo que nos oponemos, con lo que luchamos continuamente? Los seres humanos han sido creados para luchar contra su propia energía. Los seres humanos han sido creados para luchar contra la energía sexual. En apariencia, se enseña a los seres humanos a abandonar todos los conflictos, todas las peleas, todas las luchas, pero en el fondo se les enseña a luchar. La mente es veneno, así que lucha contra ella. Hay que luchar contra el veneno.
El sexo es pecado, así que lucha contra él. Y en apariencia se nos pide que abandonemos todos los conflictos. Las mismas enseñanzas que son la base del conflicto interno del hombre le piden que abandone el conflicto. Por un lado, enloquecen a los seres humanos, y por otro, abren manicomios para tratarlos. Por un lado, propagan los gérmenes de la enfermedad, y por otro, construyen hospitales para tratar a los enfermos. Es fundamental comprender un punto en este contexto. Los seres humanos jamás podrán separarse del sexo. El sexo es el fundamento de la vida. Nacemos de él. La existencia ha aceptado la energía sexual como punto de partida de la creación. Y ustedes, hombres santos, lo llaman pecado, algo que la existencia misma no considera pecado. Si Dios considera el sexo pecado, entonces no hay mayor pecador que Dios en este mundo, ni mayor pecador que Dios en todo el universo. Ves una flor en plena floración. ¿Te has parado a pensar que el florecimiento de una flor es un acto de pasión, un acto sexual? ¿Qué sucede mientras la flor florece? Las mariposas se posarán en ella y llevarán su polen, su esperma, a otra flor. Un pavo real danza en todo su esplendor, un poeta le cantará canciones, tus santos también se llenarán de alegría al verlo, pero ¿acaso no son conscientes de que la danza es también una expresión manifiesta de pasión, que es principalmente un acto sexual? El pavo real baila para cortejar a su amada. El pavo real llama a su amada, a su esposa. El pájaro papía canta. El cuco canta. Un niño se ha convertido en adolescente. Una niña se ha convertido en una hermosa mujer. Todas estas son expresiones de energía sexual. Todas estas son diferentes manifestaciones de energía sexual. Todo esto es una expresión y manifestación de energía sexual. Toda vida, toda expresión, todo florecimiento es, en esencia, energía sexual. Y es contra esta energía sexual que las religiones y culturas vierten veneno en la mente de los seres humanos. Intentan involucrarlos en una lucha contra ella. Han enredado a los humanos en esta batalla contra su propia energía esencial, y así se han vuelto miserables, patéticos, desprovistos de amor, falsos, insignificantes. No hay que luchar contra el sexo, sino entablar una amistad con él y elevar el flujo de la vida a las alturas. Al bendecir a una pareja de recién casados, un sabio upanisádico le dijo a la novia: que seas madre de 10 hijos y, finalmente, que tu esposo se convierta en tu 11º hijo. Si la pasión se transforma, la esposa puede convertirse en madre. Si la lujuria se transforma, el sexo puede convertirse en amor. Solo la energía sexual florece en la energía del amor. Pero hemos infundido en los seres humanos antagonismo hacia el sexo, y el resultado es que no solo el amor no ha florecido en ellos, porque el amor es una evolución que trasciende la energía sexual y solo puede surgir mediante su aceptación, sino que sus mentes se han vuelto cada vez más sexuales debido a esta oposición al sexo. Todas nuestras canciones, toda nuestra poesía, todo nuestro arte y pinturas, todos nuestros templos y las estatuas que contienen, directa o indirectamente, se han centrado en el sexo. Nuestras mentes giran en torno al sexo. Ningún animal en el mundo es tan sexual como los seres humanos. Los seres humanos son sexuales las 24 horas del día. Despiertos o dormidos, sentados o caminando, el sexo lo es todo para ellos. Debido a esta enemistad hacia el sexo, debido a esta oposición y represión, se ha convertido en una úlcera en su ser. Uno no puede liberarse de algo que es la raíz misma de su vida, pero en el proceso de este constante conflicto interno, toda la vida puede enfermar, y así ha sido. Sus supuestas religiones y culturas son básicamente responsables de la excesiva sexualidad tan evidente en la humanidad. No son las malas personas, sino sus buenas personas y sus santos quienes son responsables de esto. Hasta que toda la raza humana se libere de esta injusticia cometida por sus líderes religiosos y buenas personas, no hay posibilidad de que nazca el amor. Recuerdo un incidente. Un día, un supuesto hombre santo salía de su casa, iba a ver a un amigo, cuando en la puerta se encontró con un amigo de la infancia que había ido a visitarlo. El hombre santo dijo: «Bienvenido. ¿Pero dónde has estado durante tantos años? Pasa. Mira, he prometido ver a unos amigos y sería difícil posponer la visita, así que por favor, descansa en mi casa. Volveré en 1 hora más o menos. Regresaré pronto y podremos charlar largo y tendido. Llevo años deseando volver a verte». El amigo respondió: «Oh, no.
¿No sería mejor que te acompañara? Pero mi ropa está muy sucia. Si pudieras darme algo limpio, me cambiaría y te acompañaría. Tiempo atrás, el rey le había obsequiado al santo unas valiosas vestimentas, que éste guardaba para una ocasión especial. Lleno de alegría, las sacó. Su amigo se puso el precioso manto, el turbante, el dhoti y los hermosos zapatos. Parecía el mismísimo rey. Al ver a su amigo, el santo sintió un poco de celos. En comparación, parecía un sirviente. Empezó a preguntarse si había cometido un error al regalar su mejor atuendo y se sintió inferior. Ahora, pensó, todas las miradas se centrarían en su amigo, y él mismo parecería un sirviente. Hoy, por culpa de mi ropa, pareceré un mendigo. Intentó tranquilizarse imaginándose como un hombre de Dios, alguien que habla constantemente de Dios, del alma y de cosas nobles. Al fin y al cabo, ¿qué importancia tienen un abrigo elegante o un turbante costoso? Déjelo como está, ¿qué diferencia pueden hacer? Pero cuanto más intentaba convencerse de su insignificancia, más se obsesionaba con el abrigo y el turbante. En apariencia, intentaba conversar con su amigo sobre otros temas, pero en su interior, su mente seguía centrada en el abrigo y el turbante. Por el camino, aunque caminaban juntos, los transeúntes solo miraban a su amigo, no a él. Empezó a sentirse deprimido. Llegaron a la casa que iban a visitar y él les presentó a su amigo. Este es mi amigo Jamal, un amigo de la infancia. Es un hombre encantador. Y de repente exclamó, ¿y la ropa? Es mía. El amigo quedó atónito. Sus anfitriones también se quedaron perplejos. ¿Qué clase de locura es esa? El hombre santo también se dio cuenta de que el comentario había sido inoportuno, pero ya era demasiado tarde. Se arrepintió de su metedura de pata y, por ello, reprimió aún más sus pensamientos. Al salir de la casa, se disculpó con su amigo. El amigo dijo, me quedé estupefacto. ¿Cómo pudiste decir algo así? El hombre santo dijo, lo siento. Fue un lapsus. Fue un desliz. Pero la lengua nunca se desvía. A veces, las palabras salen de la boca sin que nos demos cuenta, pero eso solo ocurre si tenemos algo en mente. La lengua nunca se desvía. Dijo, perdóname. Esto fue un error. No sé cómo se me ocurrió decirlo. Pero él sabía perfectamente cómo se le había ocurrido. El pensamiento había surgido de su mente. Se dirigieron a casa de otro amigo. El hombre santo se mantuvo firme en su decisión de no decir que la ropa era suya. Se esforzó al máximo para evitarlo. Al llegar a la puerta de la casa del otro amigo, tomó la decisión irrevocable de no admitir que la ropa era suya. Aquel pobre hombre no se dio cuenta de que cuanto más se empeñaba en no decir nada sobre la ropa, más arraigado se volvía el sentimiento interno de que le pertenecía. Al fin y al cabo, ¿por qué se toman decisiones tan firmes? Cuando alguien toma una decisión firme, como un voto de celibato, por ejemplo, solo significa que su sexualidad lo presiona desesperadamente desde dentro. ¿Para qué otra cosa sería necesaria una decisión? Si alguien decide comer menos o ayunar, implica que tiene un profundo deseo de comer más. Tales esfuerzos inevitablemente resultan en un conflicto interno. Aquello contra lo que queremos luchar no es otra cosa que nuestras propias debilidades. Un conflicto interno es, por tanto, una consecuencia natural. Así, absorto en una lucha interior, nuestro santo entró en la casa. Empezó con cuidado. Este es mi amigo, pero notó que nadie le prestaba atención. Todos miraban a su amigo y su ropa con reverencia, y de repente se dio cuenta. Ese es mi abrigo y ese es mi turbante. Pero se recordó a sí mismo con firmeza que no debía hablar de la ropa. Todo el mundo, rico o pobre, tiene ropa de algún tipo. Es una nimiedad, todo este mundo es maya, una ilusión, se explicó. Pero la ropa se balanceaba ante sus ojos como un péndulo, de un lado a otro, de un lado a otro. Retomó la presentación. Este es mi amigo. Un amigo de la infancia. Un caballero muy distinguido. Y la ropa, esa es suya, no mía. La gente estaba asombrada. Jamás habían oído una presentación semejante. La ropa es suya, no mía. Al salir de la casa, volvió a disculparse profusamente. Un gran error, admitió. Ahora no sabía qué hacer ni qué no hacer. Nunca antes la ropa me había dominado así. Dios mío, ¿qué me ha pasado?
El pobre hombre no sabía que la estrategia que estaba empleando consigo mismo era tal que cualquiera podría caer en ella. El amigo, ahora bastante indignado, dijo que no continuaría con él. El supuesto hombre de Dios lo agarró del brazo y le suplicó: por favor, no hagas eso. Sería infeliz el resto de mi vida por haberle faltado el respeto a un amigo. Te juro que no volveré a mencionar la ropa. Te lo juro por Dios, de todo corazón, que no volveré a hablar de la ropa. Pero siempre hay que desconfiar de quienes juran, porque evidentemente hay algo más profundo que el juramento en su interior, algo contra lo que juran. Un juramento, una resolución, es superficial, externo. Lo formula la parte consciente de la mente. Pero aquello contra lo que se toma la resolución está en el interior, en los laberintos del subconsciente. Si la mente se dividiera en 10 partes, solo una, la superior, estaría comprometida con la resolución. Las 9 restantes se opondrían a ella. El voto de celibato, por ejemplo, lo hace una parte de la mente mientras que el resto, sus otras 9 partes, claman a la existencia pidiendo ayuda, solicitando precisamente aquello que la existencia ha implantado en los seres humanos. Fueron a casa del tercer amigo. El hombre santo se contenía con rigor, controlando cada una de sus respiraciones. Las personas reprimidas son muy peligrosas porque un volcán en erupción hierve en su interior, y solo exteriormente se muestran rígidas y con un control absoluto. Recuerda que todo lo que se controla requiere tanto esfuerzo y energía que la restricción no se puede mantener todo el tiempo. Tendrás que relajarte en algún momento. Tendrás que descansar en algún momento. ¿Cuánto tiempo puedes apretar el puño? ¿24 horas? Cuanto más lo aprietes, más se cansará y más rápido se abrirá. Todo lo que requiere esfuerzo, y cuanto más esfuerzo requiera, antes te cansarás, y ocurrirá justo lo contrario. Tu mano puede permanecer abierta todo el tiempo, pero no puede permanecer cerrada en un puño todo el tiempo. Todo lo que requiere esfuerzo para mantenerse en su lugar no puede convertirse en una forma de vida natural para ti, nunca podrá ser espontáneo para ti. Si requiere esfuerzo, también necesitará descanso. Y así, cuanto más autocontrolado sea un santo, más peligroso será, porque llegará el momento de descansar de esta restricción. En 24 horas de autocontrol, uno tendrá que relajarse durante 1 o 2 horas, y durante este período habrá tal aumento de pecados reprimidos que uno se encontrará en medio del infierno. El hombre santo se controlaba rigurosamente para no hablar de su ropa. Imagínense su situación. Si son personas religiosas, aunque sea un poco, podrán comprenderla por experiencia propia. Si alguna vez han jurado no hacer algo, han hecho un voto o se han controlado demasiado, seguramente conocen bien el estado de ánimo lamentable que atraviesa una persona así. Entraron en la casa. El hombre santo sudaba profusamente. Estaba muy angustiado. Su amigo también se preocupó al verlo tan tenso. Lenta y cuidadosamente pronunció cada palabra de la presentación. Les presento a mi amigo. Es un viejo amigo, un hombre muy agradable. Por un instante vaciló. Como si un fuerte impulso lo hubiera sacudido desde su interior y hubiera perdido todo autocontrol, exclamó. ¿Y la ropa? Perdonen, no hablaré de ella, porque he jurado no hacerlo. Lo que le sucedió a este hombre, le ha sucedido a toda la humanidad en lo que respecta al sexo. Debido a su condena, el sexo se ha convertido en una obsesión, una enfermedad, una herida. Se ha envenenado. Desde temprana edad, a los niños se les enseña que el sexo es pecado. A las niñas y a los niños se les enseña que el sexo es pecado. Luego, ambos crecen. Llega la adolescencia, se casan y comienza un viaje al mundo del sexo con la firme convicción de que el sexo es pecado. En la India, a la niña también se le dice que su esposo es su Dios. ¿Cómo puede venerar como un dios a alguien que la lleva al pecado? ¿Cómo es posible? Al niño se le dice: esta es tu esposa, tu compañera de vida, tu media naranja. Pero ella lo está conduciendo al infierno, porque las escrituras dicen que la mujer es la puerta al infierno. Esta puerta al infierno es mi compañera de vida, mi media naranja. Esta media naranja condenada al infierno y orientada al pecado, ¿cómo puede existir alguna armonía con ella? Tales enseñanzas han destruido la vida matrimonial en todo el mundo. Cuando la vida de una pareja se destruye de esta manera, no queda posibilidad de amor. Y si ni siquiera un esposo y una esposa pueden amarse libremente, donde el amor surge de forma más espontánea y natural, ¿quién más puede amarse?
Este mismo amor entre esposo y esposa puede elevarse a alturas tan elevadas, a proporciones tan sublimes, que romperá todas las barreras y se expandirá cada vez más. Es posible. Pero si se corta de raíz, si se sofoca, si se envenena, entonces no hay nada que crecer, nada que expandirse. Ramanuja estaba acampando en un pueblo. Un hombre se acercó y le dijo que quería experimentar la presencia de Dios. Ramanuja le preguntó, ¿alguna vez has amado a alguien? No, nunca me preocupé por algo tan mundano, respondió el hombre. Nunca me rebajé tanto. Quiero experimentar a Dios. Ramanuja volvió a preguntar, ¿nunca te has preocupado por el amor en absoluto? El buscador fue enfático. Estoy diciendo la verdad, respondió. El pobre hombre tenía razón. En el mundo de la religión, haber amado es motivo de descalificación. Estaba seguro de que si decía haber amado a alguien, el asceta le pediría que se deshiciera de ese amor en ese mismo instante, que renunciara a los apegos y dejara atrás todas las emociones mundanas antes de buscar su guía. Así que, aunque hubiera amado a alguien, seguía respondiendo negativamente. Porque, ¿dónde se puede encontrar a alguien que nunca haya amado, ni siquiera un poquito? Ramanuja preguntó por tercera vez. Di algo. Piensa bien. ¿Ni siquiera un poquito de amor, por alguien, por cualquiera? ¿Acaso no has amado ni un poco a una sola persona? El aspirante dijo, perdona, pero ¿por qué sigues haciendo la misma pregunta una y otra vez? Ni siquiera me acercaría al amor con un palo de 10 metros. Quiero experimentar a Dios. Entonces, Ramanuja respondió, disculpa. Dirígete a otra persona. Mi experiencia me dice que si has amado a alguien, a quien sea, si tan solo has vislumbrado el amor, ese amor puede expandirse hasta alcanzar a Dios. Pero si nunca has amado, entonces no tienes nada en ti que pueda crecer. No tienes la semilla que pueda convertirse en un árbol. Ve y pregúntale a otra persona. Si no hay amor entre marido y mujer, si la esposa no ha conocido el amor por su marido y el marido no ha conocido el amor por su esposa, te equivocas si crees que podrán amar a sus hijos. La esposa solo podrá amar a su hijo en la misma medida en que ama a su marido, porque ese hijo es el reflejo de su marido. Si no hay amor por el marido, ¿cómo puede haber amor por el hijo? Y si al hijo no se le da amor, simplemente criarlo no es amor, ¿cómo esperas que el niño ame a su madre y a su padre? Esta unidad de vida llamada familia ha sido envenenada por la condena del sexo y su estigmatización como pecado. Y es la versión ampliada de la familia lo que llamamos mundo. Y luego nos quejamos de que el amor no se encuentra por ninguna parte. En estas circunstancias, ¿cómo esperas encontrar amor en algún lugar? Todos dicen amar. Madres, esposas, padres, hermanos, hermanas, amigos. Todos dicen amar. Pero si observamos la vida en su conjunto, no se percibe amor por ninguna parte. Si tanta gente amara, el mundo debería rebosar de amor. Debería haber flores de amor por doquier, lámparas de amor ardiendo por doquier. Si hubiera una lámpara de amor brillando en cada hogar, ¿cuánta luz habría en este mundo? Pero en cambio, encontramos una atmósfera omnipresente de odio, de ira, de guerras. No se encuentra ni un solo rayo de amor en ninguna parte. Es una mentira creer que todo el mundo es cariñoso. Y mientras sigamos creyendo en esta mentira, ni siquiera podremos empezar a hacerla realidad. Aquí nadie ama a nadie. Y hasta que la naturalidad del sexo no sea aceptada plenamente, nadie podrá amar a nadie. Quiero decirles que el sexo es divino. La energía del sexo es energía divina, energía de Dios. Por eso esta energía crea nueva vida. Es la fuerza más grande y misteriosa de todas. Abandona este antagonismo hacia el sexo. Si deseas que el amor inunde tu vida, renuncia a este conflicto con él. Acéptalo con plenitud. Reconoce su carácter sagrado. Reconoce su bendición. Profundiza cada vez más en él y te asombrarás de que cuanto más lo aceptes con reverencia, más sagrado se volverá. Y cuanto más te opongas a él, como si fuera algo pecaminoso y sucio, más pecaminoso y desagradable se volverá. Cuando un hombre se acerca a su esposa, debe sentir reverencia, como si fuera un templo. Y cuando una esposa se acerca a su esposo, debe estar llena de solemnidad, de asombro, como si se acercara a una divinidad. Cuando dos amantes se acercan durante el acto sexual, cuando se entregan al amor, en verdad se acercan al templo de Dios. Es lo divino lo que actúa en su intimidad, es la fuerza creadora de Dios la que obra.
Según mi parecer, el ser humano tuvo su primer atisbo de samadhi, de meditación, en los momentos de hacer el amor. En ningún otro lugar. Fue solo en esos momentos cuando los seres humanos comprendieron por primera vez que tanta dicha era posible. Quienes meditaron sobre esta verdad, quienes reflexionaron profundamente sobre el fenómeno del sexo, del acto sexual, vieron que en el clímax, la mente se vacía de pensamientos. Por un instante, todos los pensamientos desaparecen. Y este vacío mental, esta desaparición de los pensamientos, es la causa de la plenitud de la dicha divina. Habían descubierto el secreto. También descubrieron el secreto de que, si la mente se liberaba de pensamientos mediante algún otro proceso, se podía alcanzar la misma dicha. De esto surgieron los sistemas de yoga y de no mente, que dieron origen a la meditación y a la oración. En la raíz de todo esto se encuentra la experiencia del acto sexual. Así, los seres humanos llegaron a experimentar que la mente puede aquietarse, que puede liberarse de pensamientos sin recurrir al sexo y que se puede alcanzar la misma dicha que se experimenta en él. Además, la experiencia del acto sexual solo puede durar un tiempo limitado, ya que implica una disipación y liberación de energía, pero la experiencia de la meditación puede permanecer de forma continua. Quiero decirles que quien alcanza la meditación experimenta la misma dicha constante que una pareja experimenta en los momentos del orgasmo. Pero no hay diferencia fundamental entre la dicha de ambos. Quien dijo que Visayananda y Brahmananda, la dicha a través de la complacencia de los sentidos y la dicha a través de la entrada a lo divino, son hermanos uterinos, ciertamente afirmó una verdad. Ambos nacen del mismo útero. Ambos nacen de la misma experiencia. Tenían razón. Así pues, el primer principio que quiero compartir con ustedes es que, si desean conocer el fenómeno llamado amor, la clave reside en aceptar la sacralidad, la divinidad, la piedad del sexo con todo el corazón, con la plenitud de su ser. Y se asombrarán al ver que cuanto más totalmente, cuanto más sinceramente acepten el sexo, más libres se volverán de él. Cuanto mayor sea la falta de aceptación, más atados estarán a él, como aquel hombre santo que se convirtió en esclavo de sus vestiduras. Cuanto mayor sea la aceptación, más libres seremos. A la aceptación total de la vida, de todo lo que es natural en ella, la llamo religiosidad. Y es esta religiosidad la que libera a la persona. Considero irreligiosos a quienes niegan y rechazan lo natural en la vida. Esto es malo, esto es pecaminoso, esto es venenoso. Deja esto, deja aquello. Los irreligiosos son quienes hablan de renuncia. Acepta la vida tal como es, en su forma natural, y vívela en su totalidad. Esa misma totalidad te elevará día a día, paso a paso. Y esta misma aceptación te llevará a las alturas donde un día experimentarás aquello que no tiene rastro perceptible en el sexo. Si el sexo es carbón, un día también surgirá de él el diamante del amor. Y esa es la primera clave. La segunda cuestión fundamental que quiero abordar es algo que la civilización, la cultura y las religiones han reforzado en nosotros hasta ahora. Esto también merece atención, porque el primer principio transforma la energía sexual en energía amorosa, pero este segundo principio la bloquea como un muro, impidiendo su flujo. Y ese algo es el ego, la sensación de yo soy. El yo soy es proclamado por personas irreligiosas, pero se manifiesta con aún mayor énfasis en las personas consideradas buenas y religiosas. Claro que entre ellas se expresa: quiero alcanzar el cielo, quiero alcanzar la salvación, la liberación, quiero esto, quiero aquello. Sin embargo, este yo está presente en su interior. Cuanto más fuerte es el yo de una persona, menor es su capacidad para unirse con los demás. El yo es un muro que se interpone. Se proclama a sí mismo. Su proclamación es: tú eres tú y yo soy yo. Hay una distancia entre ambos. Entonces, por mucho que yo te ame, por mucho que te abrace, seguimos siendo dos. Por mucho que nos acerquemos, sigue habiendo una brecha entre nosotros. Yo soy yo y tú eres tú. Por eso, incluso las experiencias más íntimas no logran acercar a las personas. Los cuerpos se sientan cerca, pero las personas permanecen lejos. Mientras exista el yo interior, la sensación de el otro no puede ser destruida. Sartre hizo una afirmación maravillosa: el otro es el infierno. Pero no explicó por qué el otro es el otro. El otro es el otro porque yo soy yo. Y mientras yo sea yo, el mundo que me rodea es el otro, separado y distante.
Y mientras exista esa separación, no puede haber experiencia del amor. El amor es la experiencia de la unidad. El amor es la experiencia en la que el muro se derrumba y las dos energías se encuentran en unidad, se unen. El amor es la experiencia en la que los muros entre dos personas se desmoronan y sus seres se encuentran, se unen y se convierten en uno solo. Cuando esta experiencia ocurre entre dos individuos, la llamo amor. Cuando esta misma experiencia ocurre entre un individuo y el todo, la llamo divinidad. Si esta experiencia se da entre tú y otra persona, que todas las barreras se disuelven, que os fundís en un nivel interior más profundo, en una sola melodía, un solo fluir, un solo ser, entonces es amor. Y si esta misma experiencia se da entre un individuo y el todo, que el individuo se disuelve y se une al todo, entonces esta experiencia es divinidad. Por eso digo que el amor es la escalera y la divinidad el destino final del camino. ¿Cómo es posible que el otro desaparezca mientras yo no desaparezca, a menos que yo mismo me disuelva? El otro es una creación del eco de mi yo. Cuanto más fuerte grito yo, con más fuerza se crea el otro. El otro es el eco del propio yo. ¿Y qué es este yo? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Son tus piernas, tus manos, tu cabeza o tu corazón lo que constituye este yo? ¿Qué define tu yo? Si te sientas en silencio un momento y buscas en tu interior qué es y dónde está ese yo, te sorprenderá descubrir que, a pesar de una búsqueda intensa, no lo encuentras por ninguna parte. Cuanto más profundo sea tu búsqueda interior, mayor será el vacío y el silencio que hallarás, y no encontrarás ego, ni rastro de ese yo. El monje Bhiksu Naksen fue mandado llamar por el emperador Milinda para que honrara su corte con su presencia. El mensajero fue a ver a Naksen y le dijo: «Monje Naksen, el emperador desea verte. He venido a invitarte». Naksen respondió: «Si quieres que vaya, iré. Pero, perdóname, aquí no hay nadie como Naksen. Es solo un nombre, solo una etiqueta funcional». El cortesano informó al emperador que Naksen era una persona muy extraña. Había respondido que vendría, pero había dicho que allí no existía nadie llamado Naksen, que ese nombre era solo una etiqueta. El emperador dijo: «Es extraño. Pero si dice que vendrá, vendrá». Naksen llegó puntual en el carro real, y el emperador lo recibió en la puerta. «Monje Naksen, le doy la bienvenida», exclamó. Al oír esto, el monje comenzó a reír. «Acepto su hospitalidad como Naksen, pero recuerde que aquí no hay ningún Naksen». El emperador dijo: «Hablas en acertijos. Si no estás tú, ¿quién ha venido aquí? ¿Quién me recibe? ¿Quién me habla?». Naksen miró hacia atrás y preguntó: «¿No es este el carro en el que vine, emperador Milinda?». «Sí, es lo mismo, por favor, retiren los caballos», se hizo. Señalando a los caballos, el monje preguntó: «¿Es este el carro?». El emperador dijo: «¿Cómo se puede llamar carro a los caballos?». A una señal del monje, los caballos fueron apartados y se retiraron los postes que se utilizaban para engancharlos. «¿Son estos postes tu carroza?». «Por supuesto que no, estos son los postes, no el carro». Entonces se quitaron las ruedas y Naksen preguntó: «¿Son estas ruedas el carro?». El emperador dijo: «Estas son ruedas, no el carro». El monje prosiguió ordenando que se retiraran las piezas una por una, y ante cada pregunta el emperador tenía que responder: «Este no es el carro». Al final no quedó nada. El monje preguntó: «¿Dónde está ahora tu carro?». «A cada objeto que te quitan, has dicho: este no es el carro». «Entonces, dime, ¿dónde está ahora tu carro?». La revelación dejó atónito al emperador. Ya no quedaba ningún carro allí, y al desmontarlo pieza por pieza, ninguno de los objetos era el carro. El monje continuó: «¿Me entiendes? El carro era solo un conjunto. Era una acumulación de ciertas cosas. Un carro como tal no tiene existencia propia, no tiene ego. Un carro es solo una combinación. Busca en tu interior. ¿Dónde está tu ego? ¿Dónde está tu yo? No lo encontrarás en ninguna parte. Es solo una combinación de muchas energías. Eso es todo. Sigue buscando cada uno de sus miembros, cada uno de sus aspectos, y no encontrarás ninguno. En última instancia, solo quedará la nada. El amor nace de esa nada, porque esa nada no eres tú, es la divinidad». En cierto pueblo, un hombre abrió una preciosa pescadería con un gran letrero que decía: «Aquí se vende pescado fresco». El primer día, un hombre entró en la tienda y leyó: «Aquí se vende pescado fresco». Se echó a reír.
¿Pescado fresco? ¿Acaso venden pescado rancio en algún sitio? ¿Qué sentido tiene poner pescado fresco? Interrogación de cierre. El tendero decidió que el hombre tenía razón. Además, la palabra fresco daba a entender a los clientes que el pescado estaba rancio. Borró fresco del letrero. Ahora el letrero decía: aquí se vende pescado. Una anciana que visitaba la tienda al día siguiente leyó en voz alta: ¿aquí se vende pescado? ¿También venden pescado en algún otro sitio? La palabra aquí fue borrada. Ahora el letrero decía: pescado vendido. Al tercer día, otro cliente se acercó a la tienda y preguntó: ¿se vendió el pescado? ¿Acaso alguien regala pescado? La palabra vendido fue eliminada. Ahora solo quedaba pescado. Un anciano se acercó y le dijo al tendero: ¿pescado? Hasta un ciego, incluso a distancia, podría saber por el olor que aquí se vende pescado. Se eliminó la palabra pez. El tablero quedó en blanco. Otro preguntó: ¿por qué este cartel aquí? Afea la imagen de la tienda. El tablero también fue retirado. Tras el proceso de eliminación, no quedó nada. Cada palabra había sido borrada, una por una. Y lo que quedó fue la nada, un vacío. El amor solo puede nacer del vacío, porque solo un vacío es capaz de fusionarse con otro vacío. Solo un vacío puede unirse con otro vacío. No dos personas, sino solo dos nadas pueden encontrarse, porque ahora no hay barrera. Excepto la nada, todo lo demás está rodeado de muros. Así pues, lo segundo que hay que recordar es que cuando la personalidad se desvanece, no se encuentra la esencia del ser. Lo que queda entonces es el todo, no el yo. Cuando esto sucede, todas las barreras, todos los muros se derrumban y brota el Ganges del amor que estaba oculto en nuestro interior, pero que siempre estuvo listo y esperando a que uno se convirtiera en la nada y así permitiera que fluyera. Cavamos un pozo. El agua ya está ahí abajo. No hace falta traerla de ningún sitio. Solo hay que remover la tierra y las piedras. ¿Qué hacemos exactamente cuando creamos un pozo? Creamos un vacío para que el agua que está oculta debajo encuentre un espacio donde moverse, un espacio donde mostrarse. Ya está dentro, quiere espacio para manifestarse. Anhela un vacío, que no encuentra. Un pozo está lleno de arena y piedras, así que quitamos la arena y las piedras y el agua brota. De forma similar, el amor ya está ahí, en lo profundo de los seres humanos. Lo que se necesita es espacio, un vacío donde pueda aflorar. Pero estamos llenos de nuestro yo, todos seguimos gritando nuestro yo. Y recuerda, mientras tu ser grite yo, serás un pozo lleno de arena y piedras, y el torrente de amor no brotará en este pozo. No puede. He oído que hubo una vez un árbol antiguo y majestuoso, con ramas que se extendían hacia el cielo. Cuando florecía, mariposas de todas las formas, colores y tamaños venían a revolotear a su alrededor. Cuando daba fruto, aves de tierras lejanas acudían a él. Sus ramas eran como brazos extendidos al viento. Todo se veía tan hermoso. Un niño pequeño solía venir a jugar bajo él todos los días, y el gran árbol antiguo se enamoró del niño. Lo grande, lo anciano, puede enamorarse de lo pequeño, de lo joven, si lo grande no se considera grande. El árbol no se consideraba grande, solo los seres humanos se consideran grandes, así que se enamoró del niño. El ego siempre intenta enamorarse de lo más grande. El ego siempre intenta relacionarse con aquellos que son más grandes que él. Pero para el amor nadie es grande ni pequeño. El amor abraza a cualquiera que se acerque. Así, el árbol desarrolló un cariño por aquel niño pequeño que solía venir a jugar cerca de él. Sus ramas eran altas, pero las doblaba y las inclinaba para que él pudiera arrancar sus flores y recoger sus frutos. El amor siempre está dispuesto a inclinarse. El ego nunca lo está. Si te acercas al ego, se estirará aún más, se endurecerá hasta que no puedas tocarlo. Aquel que se deja tocar es considerado pequeño. Aquel que no se deja tocar, que ostenta el poder en la capital, es considerado grande. Llega el niño juguetón y el árbol inclina sus ramas. Cuando el niño arranca algunas flores, el árbol se siente inmensamente complacido. Todo su ser se llena de la alegría del amor. El amor se alegra al dar. El ego se alegra al recibir. El niño creció. A veces dormía en el regazo del árbol, a veces comía su fruto, y a veces se ponía una corona de sus flores y se comportaba como un rey de la selva.
Uno se siente como un rey cuando las flores del amor están presentes, pero uno se vuelve pobre y miserable cuando las espinas del ego están presentes. Ver al niño con una corona de flores y bailando llenó al árbol de alegría. Asintió con amor. Cantó con la brisa. El niño creció aún más. Empezó a trepar al árbol para columpiarse en sus ramas. El árbol se sentía muy feliz cuando el niño descansaba en sus ramas. El amor es feliz cuando da consuelo a alguien. El ego solo es feliz cuando le quita el consuelo a alguien. Con el paso del tiempo, el niño se vio abrumado por otras responsabilidades. Surgieron ambiciones. Tenía exámenes que aprobar, amigos que ganar, así que no venía con regularidad. Pero el árbol lo esperaba ansiosamente. Lo llamaba desde lo más profundo de su ser. Ven. Ven. Te estoy esperando. El amor siempre espera a la persona amada. El amor es una espera. El árbol se entristecía cuando el niño no venía. El amor solo tiene una tristeza: cuando no puede compartir. El amor se entristece cuando no puede dar. El amor es feliz cuando puede compartir. Cuando puede darlo todo, el amor es más feliz. El niño creció aún más y los días en que iba al árbol se hicieron menos frecuentes. Quien crece en el mundo de las ambiciones encuentra cada vez menos tiempo para el amor. El niño estaba ahora absorto en asuntos mundanos. ¿Qué árbol? ¿Qué tal si lo visito? Un día, mientras pasaba por allí, el árbol le gritó: ¡Escucha! Su voz resonó en el aire. ¡Escucha! Te estoy esperando, pero no vienes. Te espero todos los días. El niño dijo: ¿Qué tienes para que vaya a verte? Busco dinero. El ego siempre está motivado. ¿Qué tienes para ofrecerme para que vaya a verte? Puedo ir si hay algo que puedas darme. De lo contrario, no hay necesidad de que vaya. El ego siempre tiene un motivo, un propósito. El amor no tiene motivo, no tiene propósito. El amor es su propia recompensa. El árbol, sobresaltado, dijo: ¿Solo vendrás si te doy algo? Puedo darte todo. Lo que retiene no es amor. El ego retiene, el amor da incondicionalmente. Pero no tengo dinero. Es solo una invención humana. No padecemos esa enfermedad, y somos felices, dijo el árbol. Florecen flores en nosotros. Crecen muchos frutos en nosotros. Damos una sombra reconfortante. Bailamos con la brisa y cantamos canciones. Pájaros inocentes saltan en nuestras ramas y trinan porque no tenemos dinero. El día que nos involucremos con el dinero, también nos volveremos miserables y desdichados como ustedes, los humanos, que se sientan en los templos y escuchan sermones sobre cómo obtener la paz, cómo encontrar el amor. No tenemos dinero. El chico dijo: entonces, ¿por qué debería ir a verte? Tendré que ir donde haya dinero. Necesito dinero. El ego pide dinero porque el dinero es poder. El ego necesita poder. El árbol reflexionó profundamente y entonces comprendió algo y dijo: haz una cosa. Recoge todos mis frutos y véndelos. Quizás así consigas dinero. El niño se animó al instante. Trepó y recogió todos los frutos del árbol. Incluso los verdes cayeron al suelo. Las ramas se rompieron, las hojas se desprendieron con la fuerza del movimiento. El árbol se sintió muy feliz, rebosante de alegría. Incluso el sufrimiento hace feliz al amor, pero el ego no se alegra ni siquiera al recibir. El ego solo se siente infeliz. El niño ni siquiera se giró para agradecerle al árbol. Pero el árbol no se percató de ello. Ya había recibido su agradecimiento cuando el niño aceptó su ofrecimiento de amor para recoger y vender su fruta. El muchacho tardó mucho en regresar. Ahora tenía dinero y estaba ocupado intentando ganar más. Se había olvidado por completo del árbol. Pasaron los años. El árbol estaba triste. Anhelaba el regreso del muchacho, como una madre cuyos pechos están llenos de leche pero cuyo hijo se ha perdido. Todo su ser lo anhela, lo busca para que venga y la ilumine. Tal era el grito interior de aquel árbol. Todo su ser estaba en agonía. Después de muchos años, ya adulto, el niño se acercó al árbol. El árbol dijo: ven a mí. Ven a abrazarme. El hombre dijo: deja de decir tonterías. Eso era cosa de niños. El ego ve el amor como una tontería, como una fantasía infantil. Pero el árbol lo invitó: ven, balancéate en mis ramas. Ven a bailar conmigo. El hombre respondió: basta de tonterías. Quiero construir una casa. ¿Podrías darme una casa?
El árbol exclamó. ¿Una casa? Yo vivo sin casa. Solo los seres humanos viven en casas. Nadie más en este mundo vive en una casa, excepto ellos. ¿Y ves su condición, la condición de este ser humano que habita una casa? Cuanto más grande es la casa, más pequeño se vuelve el ser humano mismo. Nosotros no vivimos en casas. Pero puedes hacer una cosa. Puedes cortar y llevarte mis ramas. Entonces quizás puedas construir una casa sin perder tiempo. El hombre trajo un hacha y cortó todas las ramas del árbol. Ahora el árbol era solo un tronco desnudo, sin hojas. Pero el árbol era muy feliz. El amor es feliz incluso si sus ramas son cortadas por el ser amado. El amor es dar. El amor siempre está dispuesto a compartir. El hombre ni siquiera se molestó en mirar atrás, al árbol. Construyó su casa. Y los días se convirtieron en años. El tronco esperó y esperó. Quería llamarlo, pero no tenía ramas ni hojas para expresarse. El viento soplaba, pero no lograba emitir un llamado. Y, aún así, su alma resonaba con un solo llamado. Ven. Ven, mi amor. Ven. Pasó mucho tiempo y el hombre ya era anciano. Un día, al pasar por allí, se detuvo junto al árbol. El árbol preguntó. ¿Qué más puedo hacer por ti? Has venido después de muchísimo tiempo. El anciano dijo. ¿Qué puedes hacer por mí? Quiero ir a tierras lejanas para ganar más dinero. Necesito un barco para viajar. Felizmente, el árbol dijo. Corta mi tronco y haz un barco con él. Estaría encantado de convertirme en tu barco y ayudarte a viajar a tierras lejanas para ganar dinero. Pero recuerda cuidarte y regresar pronto. Siempre estaré esperando tu regreso. El hombre trajo una sierra, cortó el tronco, construyó un bote y zarpó. Ahora el árbol es solo un pequeño tocón. Y espera el regreso de su amado. Espera, espera y espera. Pero ya no tiene nada más que ofrecer. Quizás el hombre nunca regrese. El ego solo va donde hay algo que ganar. El ego no va donde no hay nada que ganar. Una noche, mientras descansaba cerca de aquel tocón, me susurró. Ese amigo mío aún no ha regresado. Me preocupa mucho que se haya ahogado o que se haya perdido. Puede que esté perdido en alguno de esos países lejanos. Quizás ni siquiera esté vivo. Cuánto anhelo tener noticias suyas. Al acercarme al final de mi vida, me conformaría con tener alguna noticia suya. Entonces podría morir en paz. Pero no vendría aunque lo llamara. Ya no tengo nada que darle y él solo entiende el lenguaje del recibir. El ego solo entiende el lenguaje del tomar. El amor es el lenguaje del dar. No diré nada más. Si la vida pudiera ser como este árbol, extendiendo sus ramas a lo largo y ancho para que todos encuentren refugio bajo su sombra, con sus brazos extendidos hacia todos, entonces comprenderíamos qué es el amor. No hay escrituras, ni definiciones, ni doctrinas para el amor. No hay un conjunto de principios para el amor. Me costaba decidir qué decirte sobre el amor. Es tan difícil de describir. Podría simplemente sentarme a tu lado. Si pudieras vislumbrarlo en mis ojos, tal vez sería eso, o si pudieras sentirlo en los gestos de mis manos, lo habrías visto y podría decir, esto es amor. Pero, ¿qué es el amor? Si no se ve en mis ojos, si no se siente en los movimientos de mis manos, entonces lo que es ciertamente nunca podrá sentirse a través de mis palabras. Les agradezco profundamente que me hayan escuchado con tanto amor y silencio. Y ahora, para concluir, me inclino ante lo divino que reside en todos ustedes. Reciban mis reverencias, mi ofrenda de respeto.